Hola, bienvenidos a su canal Danza y todo lo demás. Mi nombre es Paulino Fernández y los invito a suscribirse al canal si desean recibir notificaciones del mismo. También nos pueden apoyar con un like, hacer un comentario, una crítica o sugerirnos el tema de su preferencia. Hoy vamos a tratar de un tema que en distintos momentos he tocado y por supuesto seguiré tocando cada vez que lo crea necesario, pero hoy vamos a específicamente tratarlo de una manera quizás un poco diferente. Hoy vamos a hablar de la danza y el deporte, pero viendo el deporte como complemento de la danza. Eso es algo que usted como papá, si tiene un estudiante de danza, debe de considerar y pensar muy bien. Debe de pensarlo sumamente bien. Entonces, no vamos a dilatarnos mucho y vamos a decir que todos los deportes son bienvenidos en la danza porque casi todos son de una u otra forma un complemento indirecto del arte danzario. Yo pienso que la danza es un deporte llevado a arte. Es la culminación de lo que podríamos hablar, una fusión de varias disciplinas deportivas en un arte, entre otras razones. No es que sea solamente eso, la danza es muy amplia y podemos tener muchos criterios de qué es danza, por supuesto. Ahora, ¿por qué lo toco de esta manera? Porque a través del tiempo que llevo dentro del magisterio en otro país que no es el mío, me he dado cuenta que muchos papás tratan de inculcarle a sus hijos o hijas un amor hacia el deporte, un amor hacia el arte, y a la vez que hacen esto los van involucrando con distintos tipos de artes y también, por supuesto, con distintos tipos de deporte. Entonces es muy importante para los papás que consideren todo lo que vamos a hablar hoy. Deben de considerarlo muy bien. O usamos el deporte para beneficio de la danza o usamos la danza para beneficio de algún deporte determinado. Pero no podemos pensar que vamos a lograr llevar dos caminos paralelos con un deporte y el arte danzario. Eso es bastante complicado, es bastante difícil y tiene muy malas consecuencias en muchas ocasiones. Entonces, usted lo considera, usted decide. Yo solamente le voy a dar mi criterio, que es el criterio, estoy segurísimo, de muchos maestros de danza. Vamos primero que todo a decir, pues, la mayoría de deportes que los papás, discúlpenme, utilizan simultaneando el deporte con el arte danzario. Vamos a decir que entre ellos está la gimnasia musical, el patinaje artístico, sea sobre hielo o sea sobre una superficie plana, el nado sincronizado. Cuando hablo de nado, hablo de natación y puede ser desde clavado hasta competencias de natación. El tenis, el golf, el levantamiento de pesas, muchas veces en el caso de los varones, la equitación, el básquetbol, el fútbol, el béisbol y el voleibol. Todos esos deportes, sin contar de que hay también quienes practican las distintas disciplinas de campo y pista, pero estos son los deportes que yo he notado que muchos papás tratan de simultanear con el arte danzario. Aquí hay un gran problema y lo dije al inicio. O utilizamos la danza en beneficio de determinado deporte o utilizamos el deporte en beneficio del arte danzario, sea del género que usted quiera. Es decir, puede ser lo mismo folclore que ballet, que danza contemporánea o lo que hoy llamamos danza contemporánea o teatro musical. ¿Por qué les digo yo en beneficio de o en beneficio de? Primero que todo, todos demandan una gran cantidad de tiempo, una gran cantidad de estudio. En el caso del deporte, una increíble entrega
para lograr beneficios. Entonces, en la mayoría de los deportes nos va a pasar algo. Los deportes cumplen circuitos de competencia, cumplen determinadas restricciones con respecto a la edad del estudiante de deporte o del que ejercita el deporte, y en muchos casos son deportes donde la persona que los realiza tiene una vida limitada. En este caso vamos a hablar de que sería el patinaje artístico, sería la gimnasia musical, el nado sincronizado, y ya los demás, pues bueno, no están tan delimitados por la edad. Pero sobre todo esos están muy delimitados por la edad, y el alumno, igual que el papá, se va a dar cuenta inmediatamente o en muy poco tiempo si su hijo está rindiendo lo que debe de rendir, es decir, si está dando la talla en ese deporte o si no la está dando. En el caso de la danza, pues la vida del bailarín también es bastante limitada, pero es un poco más amplio la vida artística del bailarín. El periodo que puede ejercer el arte danzario es un poco más grande que el de los deportes. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si tratamos de simultanear el deporte con el arte danzario? El desarrollo muscular del alumno se ve afectado de una forma o de otra forma. Es decir, o tiene una sobrecarga donde puede lesionarse seguidamente, o empezamos a crear un músculo que no se va a adecuar ni a la danza ni al deporte que usted ha escogido para su hija o su hijo, para simultanearlo con el arte danzario. El arte danzario en sí mismo tiene distintos tipos, vamos a llamarlo así, de ejercicios que aparentan estar realizando muchos deportes determinados, desde salto largo hasta salto con altura, hasta levantamiento de pesas, hasta gimnasia. Es decir, tiene infinidad de deportes involucrados dentro de sus ejercicios. Entonces, pero eso sí, y es importante, en dependencia del género, va cambiando ligeramente el biotipo que va a ir adquiriendo este bailarín. Aunque él tenga su fisiotipo muy determinado, va a ir agarrando determinadas características de un biotipo en dependencia del género danzario. Entonces, si aparte de esto nosotros estamos realizando un deporte y les estoy poniendo vamos a llamarlo así, los más comunes, que serían gimnasia o gimnasia musical, que sería nado sincronizado o natación o patinaje, los grupos musculares no se desarrollan de la misma manera que en el caso de la danza. Y ya si vamos a los distintos géneros danzarios, pues bueno, no es lo mismo tener el músculo necesario para determinado tipo de folclore nacional que para teatro musical, que para danza contemporánea, que para ballet. Entonces, esto va creando un músculo que no logra todas las características que se requieren para ese tipo de género danzario que usted ha seleccionado. Y ahí empezamos a tener problemas de agotamiento muscular, de lesiones, sobre todo muchas lesiones, porque si estamos, vamos a suponer, en un deporte algo más violento que los que ya les dije, aunque estos que les dije son bastante violentos, pero bueno, aún más violento, que podría ser el fútbol, que podría ser el tenis, que podría ser el vóley, el básquet. Entonces el alumno va a adquirir, por ejemplo, si es el caso del básquet o del vóley, va a adquirir mucha fuerza para saltar,
pero va a también adquirir lesiones sobre las articulaciones que quizás si exclusivamente estudiara danza no las adquiriría de la misma forma. Ajá. Entonces todo esto es sumamente importante que usted lo tenga en consideración, porque no es lo mismo buscar un complemento a través de un deporte que no lo tenemos que hacer de forma tan comprometida con el deporte. En este caso me quiero referir, y entonces el deporte me está sirviendo de complemento a la danza. Por ponerle un ejemplo muy fácil, no es lo mismo estudiar gimnasia musical o tratar de competir en gimnasia musical o en gimnasia que estudiar simultáneamente con la danza acrobacia. Ajá. Usted tiene una disciplina o una asignatura, como más guste decirle, en la acrobacia, que es un complemento de la danza. Pero sin embargo, si está metido en un circuito deportivo de gimnasia o de gimnasia musical, la postura del alumno no va a ser la misma que se requiere dentro de la postura de la danza clásica o del folclore o de la danza contemporánea o del teatro musical. Y ahí empezamos a tener encontronazos el arte con el deporte. Eso es lo que quería hacer llegar a usted como papá, lo que quiero que trate de interiorizar, de pensar muy bien y de entender. Y eso que les dije exclusivamente, por eso no vamos a terminar hoy, porque quiero hablar un poco de otros tipos de deportes. Les estoy hablando de deportes que ya son más afines a la danza. Ajá. Pero para que entienda que no es lo mismo, que es necesario que usted decida qué quiere que su hijo sea. Un atleta de alto rendimiento, de determinada especialidad deportiva, o un bailarín de determinado género danzario. Hasta ahí el tema de hoy. Aspiro lo hayan comprendido, les haya gustado. Si tienen alguna duda, por favor, háganmela llegar cuando ustedes deseen. Mi nombre es Paulino Fernández y los estoy invitando a suscribirse al canal. También nos pueden apoyar con un like, hacer un comentario o una crítica o sugerirnos el tema de su preferencia. Estamos viéndonos mañana. Muchas gracias.